con eritema, porque tiene una vasodilatación, entonces el color es rosado de la piel, y se va a acompañar de escamas. Entonces son enfermedades eritemato-escamosas. Dentro de este grupo, una de ellas es la psoriasis, tenemos la psoriasis, la eritrodermia, la pitiriasis rubra pilaris, un montón pero uno ayuda entonces a decir, bueno, esta persona tiene eritema y tiene escamas. ¿Cuáles son las enfermedades que se manifiestan con eritema y escamas? Y entonces así nos va sacando un montón de enfermedades y nos quedamos con un poquito para facilitarnos el diagnóstico. Vamos a empezar entonces con la psoriasis, ¿sí? Como psoriasis, el objetivo de esta clase es que todos ustedes sepan, cuando sea el momento del examen, saber qué es una psoriasis, conocer un poco la fisiopatogenia, reconocer las características clínicas, poder diagnosticarla, saber los diagnósticos diferenciales y saber cuál es la terapéutica básica. Hay varios contenidos que vamos a empezar. A ver, Camila, empezamos con la epidemiología porque ya hablé mucho y no quiero que se cansen de mi voz. Camila. Camila, Melisa Fernández, ¿puede ser? Escuchamos la epidemiología de parte tuya. Epidemiología, enfermedad crónica inflamatoria inducida por un sistema inmune activado. Recambio epidémico en solo 3 a 4 días. 2 de cada 3 de los afectados tienen psoriasis leve y 1 de cada 3 moderada a severa. Psoriasis tipo 1, menor de 40 años de edad, el 75% de los casos. Está asociada a asociación genética con HLA CW0602 del cromosoma 6P, psoriasis tipo 2, mayor de 40 años de edad, el 25% de los casos, pico distintivo entre los 55 y 60 años de edad. Muy bien, entonces, igual que la dermatitis atópica, enfermedad crónica, inflamatoria, que también va por brotes. ¿Se acuerdan que la dermatitis atópica en general aparecía con brotes y remisiones? Esto a veces también puede andar de esta misma forma. Al igual que la diabetes, tenemos diabetes 1, 2, bueno, la psoriasis también tenemos tipo 1, los más jóvenes, tipo 2, los más grandes, ¿sí? Hay genes, dijimos, en realidad hay una predisposición genética. Se vio que si hay familiares con psoriasis, ya tengo más posibilidad de padecer una psoriasis. No quiere decir que la tenga, pero ya tengo una predisposición. Porque hay genes descriptos, se llaman SORS, hay del 1 al 8, e incluso hay muchos más que cada día se están describiendo más. Entonces, etimológicamente, psoriasis significa prurito, un estado de prurito, es decir, que en muchos pacientes les pica esa piel. Es una dermatosis inflamatoria, ¿sí? Hay eritemas con un componente vascular, eso te está hablando, y hay escamas con una hiperproliferación epidérmica. ¿Qué quiere decir? Siempre que hay una inflamación en la piel responde descamando después. Ustedes vieron que cuando tienen un sarpullido o cuando tomaron sol y se quemaron, después se descama la piel. ¿Se acuerdan? Dicen, uy, se me estoy pelando, me estoy descamando la piel. Siempre aparece cuando hay una inflamación por debajo. Y en este caso hay una inflamación. Entonces una dermatosis inflamatoria con eritema, componente vascular y escamoso, que además se debe a una hiperproliferación epidérmica. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el recambio epidérmico, es decir, la célula que está abajo, el queratinocito basal, hasta que llega a eliminarse, ¿cuántos días tarda hasta que llevaba arriba? ¿Se acuerdan? 28 días. 28 días, muy bien. Prácticamente un mes tarda para que el queratinocito basal, que decidió dar su vida y transformarse en un corneocito y después se descame, 28 días. Y en este caso está en 4 días allá arriba. Entonces es tanta la hiperproliferación que hay que no da abasto incluso lo que lo vemos histológicamente a que pierdan los núcleos. Es una enfermedad crónica y recurrente y la etiología es multifactorial. Es decir, que no solo tengo una predisposición, sino que tengo algún disparador, algo que desencadene todo este lío que vamos a ver. Hay una variabilidad clínica y evolutiva, incluso las clasificaciones clínicas son muchas, porque algunos la clasifican hoy según la localización, según si el tipo de lesión, las características. Y recordemos que es una afección que afecta piel, mucosas, semimucosas, uñas y articulaciones. Y encima está
relacionado con un síndrome metabólico, especialmente en los adultos, y compromete la calidad de vida. Es decir, que ahora no es que la psoriasis es una enfermedad de la piel, no, tiene psoriasis, tengo que investigar cómo están sus lípidos, cómo está su colesterol, cómo está la parte metabólica, si tiene una insulina resistencia o no, porque está muy relacionado con esta psoriasis, y tengo que investigar de una forma, un interrogatorio dirigido, si no hay un compromiso articular. Muy bien. A ver, Lucero Quispe, contame qué lees ahí de vuelta en epidemiología. Sí, epidemiología. Afecta a más de 125 millones de personas en el mundo. Su frecuencia mundialmente oscila entre el 0,1 y el 6%. Afecta al 2% de la población europea, 1 a 2% de la norteamericana. Cualquier edad, picos de 15 a 30 años y mayores a 40 años. 150.000 casos nuevos por año, y el 30% de los pacientes desarrollan su enfermedad antes de los 18 años, con un inicio entre la... en la adolescencia. De la adolescencia. Muy bien. Perfecto. Hay, como les había dicho, una predisposición genética, en la mayoría en el gen que se denomina SORS1, hay una disregulación inmune, TH1 y TH17, factor de necrosis tumoral alfa, y hay desencadenantes multifactoriales, como puede ser el estrés, los cambios bruscos de temperatura, las drogas o medicaciones. Recuerden que también puede aparecer el fenómeno isomórfico de Kepner. ¿Se acuerdan que donde se ve lastimo aparece la lesión? Los gérmenes, ustedes saben que hay formas, por ejemplo, los chicos tienen una forma que se llama gutata, psoriasis gutata, y el desencadenante general es una infección por estreptococo previa. Entonces los chicos hacen una infección estreptocóxica y eso actúa en el organismo como diciendo, uy, está en todos lados, ¿dónde está? Y en realidad no está nada y sigue con una psoriasis, que así siempre tenemos que investigar que no haya una infección, ¿sí? Bueno. Comorbilidades, lo que les estaba comentando antes, está relacionado con obesidad, tabaquismo, alcoholismo, diabetes, dislipidemias, enfermedad de Crohn, depresión, ideación suicida, enfermedad cardiovascular con hipertensión, arteriosclerosis e infartos, y en caso de artritis psoriásica a veces produce una discapacidad articular severa. Aquí vemos de vuelta los genes involucrados, la mayoría dijimos que era el 1, pero hay otras enfermedades asociadas con psoriasis, hay pacientes que tienen eczema, que tienen asma, artritis reumatoidea. Y aquí vemos un poco la fisiopatogenia de esta psoriasis, que esto lo vamos a dejar para después, me parece, en la cual ustedes ven que además esta es nuestros queratinocitos, cómo está la célula dendrítica o presentadora de antígeno, cómo hay una estimulación de interferón, cómo se estimulan las interleuquinas 23 y 12 que lleva a una estimulación de los TH17 con liberación de citoquinas. Todo esto produce una inflamación importante. Interviene el factor de necrosis tumoral alfa. Por eso, entendiendo un poquitito toda esta fisiopatología, es que después los tratamientos se van a basar en pacientes que tienen formas severas en bloquear esta liberación de citoquinas, que serían con los biológicos que son antifactor de necrosis tumoral. Por suerte esos son los pocos que son las formas severas. La etiopatogenia, dijimos que era una dermatosis polifactorial, había unos queratinocitos activados hiperproliferativos, hay alteraciones vasculares, hay un infiltrado dérmico, hay unos linfocitos T colaboradores y hay polimorfonucleares macrófagos dérmicos desplazados hacia dermis, y esto lo vamos a ver, van a formar los llamados microabscesos en la piel. Y aquí empezamos con la clínica, que es lo que le gusta a ustedes. Miren acá cómo están las lesiones. En principio hay eritema por abajo, están rosadas, pero además hay unas escamas. Las lesiones tienen unos bordes nítidos, ustedes pueden ver, ¿eh? Entonces son lesiones eritemato-escamosas con un borde nítido, bien demarcadas. Con una escama que si yo la voy raspando, tiene una escama blanquecina, nacarada, micacia, seca, que es muy diferente a la de la dermatitis seborreica, que era amarillenta y untuosa. ¿Está? Entonces,
ahí vimos una forma, una escama. La intensidad. Dijimos que la podíamos clasificar de muchas formas, ¿no? Pero como en todas clasificaciones puede ser leve, moderado o grave, dependiendo de la intensidad de la superficie corporal comprometida. Leve menor del 10, mayor del 10 de superficie corporal moderada y mayor del 20 o generalizada son formas graves, por ejemplo la forma eritrodérmica en placas recalcitrantes. Pero también esta clasificación, como todos, tiene su pro y sus contras. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que aunque tenga comprometidas las plantas de los pies, tiene lesiones agrietadas que le lastiman, que no puede caminar, aunque tenga menos del 10% corporal, no va a ser una forma leve, va a ser una forma grave, ¿está? Entonces, a veces, o si está comprometido la cara, que el chico no quiere ir a la escuela, que se siente marginado y demás, pasa a ser no solo con la superficie, sino un cuadro severo. Aquí vemos, por ejemplo, un paciente que tiene una forma generalizada, está eritrodérmico. ¿Se acuerdan que les decía? Ya después vamos a ver el cuadro de eritrodermia y vamos a ver que en la eritrodermia, como hay un compromiso de más del 90% de superficie corporal, el paciente, esa piel perdió la función de barrera cutánea y empieza a perder líquido y además con tanto recambio epidérmico, con escamas y todo, se van perdiendo proteínas. Entonces el paciente está eritrodérmico, con eritema, con pérdida de proteínas, con disminución de la presión oncótica del plasma, puede llevar una citis y se puede morir. Y así, no solo voy a tener que ver la causa de esa eritrodermia, que en este caso es una psoriasis, y tratarla, sino que tengo que hacer un balance hidroelectrolítico muy importante y una reposición adecuada de proteínas. Entonces, como la mayoría de las patologías también, como decíamos ayer el líquen, que teníamos un comienzo insidioso, un comienzo agudo, bueno, acá también podemos tener un comienzo insidioso, como la psoriasis en placa o vulgar. Aquí de vuelta volvemos a ver en forma más localizada, más de cerca las lesiones. Hay eritema, hay escamas, la escama es blanquecina, son con bordes bien delimitados, uno puede saber dónde termina, pero acuérdense que si yo me rasco, acá voy a tener el fenómeno isomórfico de Koebner y aunque la piel parecía que estaba normal, ya la inflamación estaba en toda su piel. O puede tener un comienzo agudo, como una erupción, que es esta la forma que les comentaba más frecuente en los chicos, que es lo que nosotros llamamos de psoriasis gutata, porque parecen todas gotas con una erupción, especialmente en la parte del central del cuerpo, en el tronco y los brazos. Estas formas tienen menos escamas que las formas más crónicas, ¿no? Muy bien, ¿les quedó claro hasta ahí? Entonces, psoriasis, enfermedad crónica acompañada de eritema y de escamas, que hay un compromiso no solo de la piel, sino de las mucosas, semimucosas, articulaciones, que hay un síndrome metabólico que tengo que investigar por adentro y que tengo varias formas de presentación. Vamos a ir viendo una por una para que no nos hagamos mucho lío, pero ya después, ya vimos algunas formas en placas, esas placas redondeadas. Eso es una placa de psoriasis, una forma en placa. Es la más frecuente, el 80% de los casos tienen esta forma. Pero puede ser en gotas, ya la vimos, la psoriasis gutata, en la cual estaba el estreptococo, muchas veces es desencadenante en estos casos de los chicos, como para que aparezca el brote de psoriasis, más un antecedente en un familiar. Yo me acuerdo que una vez vino un paciente, yo estaba, nosotros en el Hospital Gutiérrez estamos en un consultorio de primera vez y vamos viendo en todas las camillas un paciente, ¿no? Entonces, en uno de ellos me dice, mira, ¿qué parece? ¿Una escarlatina? Y sí, cuando lo voy a ver, tenía la piel áspera. Dice, pero es la segunda vez, lo repite y ya le dieron 2 antibióticos, qué raro. Y entonces empiezo a hacer un interrogatorio, digo, ¿será una escarlatina o será una eritrodermia? Porque la piel la tenía áspera como si fuera una escarlatina. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el exantema escarlatiniforme tenía toda la piel roja, como si fuera la camiseta Independiente, y bien áspera, como si fuera papel de lija o piel de gallina? Bueno, el chico estaba así, todo rojo, una piel áspera en piel de gallina. Y interrogando al papá, le digo, ¿tiene algún problema? No, yo no tengo nada. Y se da vuelta y le veo que tiene una placa de psoriasis en los codos. Ah, sí, la psoriasis, sí. Bueno, ya tenía entonces ahí, gracias a que pude ver esa placa de psoriasis, el decir, esto a lo mejor lo pudo haber desencadenado un estreptococo, pero eso ya no es una escarlatina, sino que está dando lugar. Y sí, el chico debutó
con una eritrodermia psoriásica de esa forma, con un antecedente de un estreptococo. Entonces, miren cómo es el interrogatorio, a veces dirigido y a veces reinterrogando varias veces, porque en este caso él me negaba todo y yo le vi la placa, si no se la veía no me daba cuenta, ¿sí? Bueno, entonces aquí seguimos, en placas, en gotas, y hay formas invertidas. Normalmente tenemos una localización de estas placas, ¿y saben cuál es? Los codos, de forma simétrica y bilateral, los codos, las dos rodillas, es decir, las superficies de extensión. Pero puede pasar que en vez de tener esa forma, que es la más frecuente en codos o rodillas, que tiene una forma invertida, y que agarran los pliegues, el pliegue submamario, como la que mostró la otra compañera previamente, que pensamos que era un intértigo micótico, en general puede agarrar las axilas, los genitales, el rasgo interglúteo. Realmente en los genitales, cuando hay una forma invertida, es terrible la inflamación y el aspecto que dan en los labios, ¿no? Mayores y menores. Tenemos una forma artropática. Siempre en la psoriasis, antes se decía que en general no era tanto. Sin embargo, sí, y reinterrogamos bien al paciente y lo seguimos y a veces hacemos el control y vemos que más frecuente hay compromiso articular, ¿eh? Hay que preguntarle si está muy cansado, como ellos lo sienten como crónicamente, piensan que están cansados y que es habitual porque caminaron y a lo mejor es que está viendo una artralgia, pero obviamente hay formas bien nítidas, incluso a veces puede aparecer la artropatía y a las 6 meses aparece la placa de psoriasis y entonces sabemos que era una artropatía psoriásica. Hay formas pustulosas, son las más severas, junto con la eritrodérmica y la forma palmoplantar, pero ahora vamos a ir viendo del pañal y unguial y ahora vamos a ir viendo. Pero esta clasificación, ven, en placas, en gotas, invertida, artropática, eritrodermia, pustulosa, palmoplantar, sebo, psoriasis del pañal y unguial, la tienen que saber de memoria, porque son muchas y son todas muy importantes, y si no saben psoriasis es como que no pasaron por dermato, porque es como una de las enfermedades, lo mismo que dermatitis atópica, y como verán quiero que sepan todo, pero bueno, la psoriasis es una de las cosas que es más importante por la frecuencia que vimos, ¿sí? Vamos a ver la semiología de las lesiones. Primero aparece, dijimos, una mácula, se hace una placa eritematosa con unos bordes netos, está cubierta de una escama lisa, dijimos que las escamas eran secas, lisas y brillantes, y ponele que yo, cuando ustedes tienen una dermatitis atópica, decimos, bueno, tengo eritema, tengo vesículas, están los sitios de flexión, tengo un antecedente, una arnitis de un paciente, parece una dermatitis atópica. Pero cuando yo tengo una psoriasis también voy a ver qué pasa con los pacientes, con los familiares, pero tengo una forma de hacer un diagnóstico clínico y eso se llama raspado metódico de Brock. A Brock se le ocurrió decir, bueno, si yo raspo la lesión vamos a ver qué pasa. Y entonces empezó a raspar y vio que primero salía un fino polvillo, que es el signo de la vela de estearina. Siguió raspando y vio que se despegaba como en bloque la piel, y eso era la membrana de Duncan-Buckley. Y siguió y vio que se veían todos los capilares dilatados como puntitos rojos, y esto se denomina rocío sangrante de Auschwitz. Entonces yo empiezo a raspar una lesión para ver si es compatible con psoriasis y voy a tener el fino polvillo blanco, que son las escamas, es el signo de la vela de estearina. Después sigo frotando y se despega una membrana en bloque. Esto es el signo de la oblea o membrana de Duncan-Buckley. Y aquí ustedes ven puntitos rojos, que vamos a ver que histológicamente se debe a que hay unas papilas. ¿Se acuerdan las papilas que eran por donde iban todos los vasos nutricios y que llevaban a la epidermis? Bueno, esos papilas están súper agrandados porque hay un estado inflamatorio, hay una vasodilatación importante, se acuerda que había un eritema. Entonces esos vasos tan tortuosos, tan agrandados y esas papilas tan prominentes que se denomina papilomatosis, cuando lo veo histológicamente, la expresión clínica es que cuando yo raspo se decapitó esa papila y aparecen los puntitos rojos. Entonces se denomina rocío sangrante de Auschwitz. Es decir, que cuando yo tengo una placa de eczema, una zona con eritema y escamas, digo, ¿será una tiña? En la tiña en general el centro está curado, que así no creo que sea, está curado, debe ser una tiña.
Si el centro sigue con escamas, uy, estoy en la duda, ¿será un eczema de dermatitis atópica o será una psoriasis? Empiezo a raspar. Si yo raspo y veo que aparece el fino polvillo y después la oblea y después los puntitos rojos, hice el diagnóstico clínico de psoriasis. Y si no aparece, bueno, será un eczema, ¿está? Y de la misma forma también hice el diagnóstico. Bueno, a ver, Ángela Miranda, habla vos, que yo ya hablé mucho ahora. Decime qué ves en esta diapositiva. Bueno, los factores considerados en diferentes clasificaciones. Aspecto morfológico y lesión elemental. Pustular, no pustular, placa, anular, circinada, folicular, generalizada, geográfica, en gotas, girata, inversa, numular, serpiginosa. Grado de inflamación, inflamatorias o hiperqueratóxicas. Patrón de distribución, inversa, seborreica, superficie de extensión. Extensión solitaria, múltiples placas, generalizada. Velocidad de propagación estable, inestable y eruptiva. O sea que como ven hay muchas clasificaciones, pero yo me quedo con que me digan la primera que estábamos hablando, si era en placas, si era invertida, si era butata, si comprometía las uñas, si era palmoplantar, eso me va a gustar. Bueno, vamos a empezar entonces con la psoriasis numular o vulgar. A ver, Oriana, contame qué lees. Psoriasis numular en placas vulgar. Lesiones circunscritas gruesas, erimato pápulo escamosas, descamación nacarada, de bordes bien definidos, compromete codos, rodillas, área lumbosacra y cuero cabelludo. De 0,5 centímetros a grandes placas confluentes en tronco y extremidades, y el prurito puede estar presente o no. Perfecto. Mira, aquí vemos dónde están localizadas. Miren, empiecen en el cuero cabelludo. Miren cómo lo anaranjado sobrepasa el borde de implantación pilosa. Y este es un signo también para decir si esa dermatitis que tiene el señor que viene a la consulta es un eczema atópico, es porque es una dermatitis seborreica o es una psoriasis. Ustedes lo primero que tienen que ver el borde de implantación pilosa. Si excede la lesión o el compromiso, es para psoriasis, ¿está? Después van a estar, ven, los dos codos comprometidos, las dos rodillas comprometidas, el ombligo, esto nos sirve de orientación, y siempre tenemos que ver las uñas, porque a veces las uñas están comprometidas y a veces es poquito, tienen como si fueran las uñas en dedal, un pitting ungueal, Entonces esto es típico de las formas vulgares, cuero cabelludo del 80%, codo 78%, y aquí vamos viendo el compromiso. Aquí vemos, vamos a ver cómo se manifiesta y se compromete las uñas. A veces pueden estar comprometidas las uñas con otras dos placas y a veces ser solo una psoriasis ungueal, que yo estoy en la duda si es psoriasis, si es una paquioniquia congénita, tengo que ir viendo, pero a veces solo por psoriasis se comprometen las uñas. El 30-50% de los pacientes que tienen psoriasis tiene cambios en las uñas. Se afecta la matriz ungueal y está evidenciada por este pitting o puntillado con pequeñas depresiones en la lámina ungueal, es un aspecto de edad. Pero este pitting no es patognomónico de la psoriasis porque algunos pacientes con dermatitis atópica también la pueden tener, pero ya ahí estoy prestando atención. Hay unas otras alteraciones, por ejemplo, la mancha en aceite, mancha café claro en la lámina ungueal, hiperkeratosis subungueales, estrías longitudinales, despegamiento del lecho que se llama onicolisis, en los bordes libres o laterales, descascaramiento o acanalamiento de la uña. La cosa es que a ustedes uno les puede decir, uy, ¿será una micosis? Por eso siempre es bueno hacer el estudio micológico directo al cultivo y cuando es negativo, no todas las uñas con alteraciones son hongos, a veces puede ser una psoriasis. La psoriasis en cuero cabelludo son lesiones redondeadas y ven acá como ustedes pueden observar que las lesiones exceden el borde de implantación pilosa. Pueden aparecer lesiones en bandas en la línea anterior, descamación difusa, formando una caparazón continua por coalescencia. Dice, estoy llena de caspa y tengo toda una cabeza toda blanca y siempre llena de cáscara. A lo mejor no es caspa, sino que es más seco, entonces esa es la diferencia, no tiene un pelo grasoso. El compromiso en cuero cabelludo siempre entonces supera. Aquí vemos yo digo, uy, ¿qué tendrá? ¿Tendrá una tiña? Le miro atrás, veo que excede y ya me oriento para una psoriasis. Ahí vemos el compromiso también del conducto auditivo.
Entonces, eso me sirve para hacer el diagnóstico. Vamos a hablar de la psoriasis en gota. A ver, Juan, ya que hoy hablaste, habla también de vuelta con la psoriasis en gota. Psoriasis en gotas, preferentemente en niños y adolescentes. Antecedente de infección previa, en general estreptocóxica. Aparición brusca, exantemática de lesiones redondeadas u ovaladas de 2-3 milímetros a 1 centímetro de diámetro. Tronco y parte proximal de extremidades puede comprometer la cara. Respeta en general extremidades distal, palmas y plantas. No tiene escamas gruesas. Psoriasis en placas puede presentar brotes en gotas. Perfecto, y es la misma imagen que presentamos antes. Recuerden entonces, cuando ustedes ven un paciente, que siempre cuando hay un brote, una exacerbación de la psoriasis, también busquen algún agente infeccioso, porque muchas veces actúa como un disparador y a veces con empeoramiento de la misma, ¿no? Bueno, ahora vamos a la psoriasis invertida. Ya vimos la vulgar, vimos la gutata, vamos para la invertida. Entonces aparece en las flexuras o también llamada intertriginosa. Es el 2 al 6 u 8% de los pacientes con psoriasis presentan estas formas. Es más frecuente en niños y ancianos o en personas con comorbilidades como hipertensión, obesidad y diabetes. Ven los sitios, pliegue submamario, en las axilas, en los genitales, y siempre nos orienta el ombligo. El compromiso del ombligo siempre nos orienta para pensar en una psoriasis. Aquí vemos un paciente que había sido tratado con 2 meses por antimicóticos y seguía las lesiones. Entonces, si 2 meses de trato de un antimicótico, pienso, ¿será el antimicótico o será otra patología? Bueno, una posibilidad es la psoriasis, ¿sí? Miren las lesiones. Sí. Una pregunta. ¿Una persona puede presentar varios tipos de psoriasis a la vez en el cuerpo? O sea, invertida y en gotas, por ejemplo. Mira, es más raro, pero todo puede ser. Incluso a veces vos tenés una gutata y después se va con el tiempo, cuando sos de grande se hace vulgar también. Es decir, vos ya tenés la predisposición. Está en general los que viene invertida quedó invertida. Pero si, mira, esta tiene invertida y tiene lesiones que pueden ser gutata, sí, también. Entonces, si hay un disparador, un estreptococo que vos lo ves incendiado, sí, y una persona puede tener la forma invertida y después puede hacer una exacerbación y se transforma en una eritrodérmica, ¿está? Pero en general es como que la mayoría van conservando lo que son, ¿sí? No sé, ¿ustedes, Luz, viste algún caso? Yo tuve un paciente que había hecho una gutata y que luego vino con 4 o 5 lesiones en placas. Sí, y está descrito que pueden virar, digamos, pasar de una forma a otra, como acaba de decir Gra. Pero más habitual, viste, de gutata para lo más habitual, claro, es que conserven. Los que vi así con invertida, no vi el cambio al otro lado. Sí, no, yo tampoco. Además la invertida es como un poco más rara, ¿no? Sí. Sí. Bueno, miren esa invertida, sí, o sea, el primer diagnóstico es un intertrigo-micótico, pero yo le doy el tratamiento antimicótico, le doy todo y sigue. Bueno, tengo que pensar en una psoriasis, ¿está? Y realmente pica mucho, está todo macerado, es terrible. Hoy vimos algo similar con la lesión micótica. Claro, sí, por pero eso. Pero presentaba vesiculitas. Claro, vamos a ver, vamos a darle el tratamiento y después veremos. Claro. Si eso parece una micosis, lo que vimos hoy es... Bueno, aquí también tenemos otro. Uno parece una micosis, pero después decís, y hasta puede ser una cándida, una satelitosis, pero ya tiene 3 semanas de tratamiento, 1 mes y sigue igual. No, pensemos en psoriasis. ¿Cómo está el ombligo? Uy, tiene comprometido. Pero a veces en la cándida también te da el ombligo. Pero bueno, lo importante es que no responde al antimicótico, ¿sí? Artritis psoriásicas, diversas formas clínicas, más frecuente la artritis periférica y asimétrica, con afectación asimétrica de las articulaciones interfalángicas distales, con un dolor, tumefacción y signos inflamatorios. Miren acá cómo se nota, se llaman los dedos en salchicha, por el compromiso de las articulaciones que están inflamadas. Miren el compromiso de las uñas que tiene este paciente. Esta es una forma que uno puede considerar grave, con esta forma de artritis que si no tenés que tomar metotrexate,
biológicos, porque son muy comprometidos. A veces se comprometen los tendones, hay dactilitis, hay inflamatización y edematización de todo del dedo, y la entesopatía, que es la inflamación de los tendones y ligamentos de la inserción. Pic. Anda, ¿qué pasa? Pone play. Esto me hace cosas ya yo. Ahí está. Muy bien. A ver, ¿quién va a leer esta? A ver, Belén Martínez. Léenos. ¿Podés? Bueno, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener una psoriasis vulgar con placas en las rodillas, el compromiso del cuero cabelludo y tener además el compromiso de las palmas y de las plantas. O puede pasar que tenga el compromiso de las palmas y plantas y no tenga ningún otro lado la psoriasis, ¿sí? Pic. Pic. Ahí está. Miren lo que es esto. Este chiquito que está así, obviamente que primero empezamos algo que saque esa capa, ¿no es cierto? Tan impresionante. Le dolía tanto porque se hacían como cortes que no podía pisar. Entonces uno dice, bueno, acá le ponemos algún queratolítico, pero le ardía muchísimo. Entonces empezamos con clobetasol, que es un corticoide fuerte con film, con urea, que también actúa sacando, pero realmente la evolución no era muy buena. En general este chico mejoró con acitretin, que es un derivado de la vitamina ácida. Entonces ahí ven, no tenía compromiso de otros lados, solo tenía el compromiso de estos pies, pero le dificultaba tanto que le alteraba muchísimo la calidad de vida. Miren cómo están las lesiones, ¿eh? Entonces psoriasis palmo plantar, ¿está? Psoriasis pustular. La psoriasis pustular es una psoriasis que es más complicada, es difícil de tratar y encima se puede complicar con una forma pustulosa generalizada. Y esta psoriasis pustular, si bien es rara en niños, también puede venir en los chicos y en los adultos, no más. Recuerden que hay de varias formas. Tenemos una forma localizada, que son, por ejemplo, la acrodermatitis continua de Jalopó con compromiso digital lingueal, la psoriasis pustulosa palmoplantar o placa de psoriasis con pústula. Estas serían las formas localizadas. Tenemos tres formas. De la acrodermatitis es, por ejemplo, un chico que viene con un dedo que parece con la uña alterada. Decís, es una micosis, pero encima está inflamado, parece una piodermitis. Le voy a dar Optamox. Le dieron 20 días de Optamox y seguía todo igual. No, seguro que está la cándida. Le hacen el micológico, no viene la cándida, pero ya le habían puesto crema, entonces decían puede ser negativo. Bueno, no era eso, era una acrodermatitis continua. Le sacamos una placa y ya tenía la alteración en el hueso. Entonces piensen también cuando ven un extremo de un dedo que repite con una inflamación crónica, un compromiso de la uña, piensen en esta posibilidad, porque parecían pústulas como si fuera una infección. Lo más importante que sepan que por ejemplo, tuve un paciente en la rotación, justo estaba en la rotación pasada, que me dice, te voy a consultar porque tiene una disidrosis de hace tanto, pero ya está cansado y no sabe qué hacer. Disidrosis, y solo localizada en esa parte, ¿ven? En esta parte. Digo, qué raro, esto es diferente. ¿Seguro que no tenés ningún antecedente con psoriasis? No, seguro que no tengo nada. Pero eran todas así, todas parecían vesiculitas rotas y algunos digo, seguramente, y no son pustulitas, no. Bueno, al final era una psoriasis pustulosa a nivel de las palmas, ¿eh? Y tenía justo un tío con psoriasis y ni se acordaba que lo tenía. O sea que de vuelta el tío nos orienta y nos ayuda, es decir, un familiar con psoriasis a que pueda hacerlo. Y las formas, aquí tenemos otra forma localizada. ¿Ven? Es una placa de psoriasis, pero que tiene todas pústulas alrededor. Entonces, sí, es una psoriasis, pero estas pústulas y este diagnóstico a mí me sirve porque sé que
tengo que tratarlo con cuidado porque pueden hacer unas formas más severas. Aquí tenemos otra forma, vean que están todos llenos de pústula, entonces uno enseguida tiende a darle antibiótico. Lo que tendría que hacer es pinchar una de estas, hacer un extendido de la biopsia de la pústula, va a ver que es estéril y entonces ahí ya arranca para la pustulosis estéril y la histología va a ser muy característica que después ya veremos. Aquí tenemos, ven cómo es la sacrodermatitis, pero imagínense en un solo dedo, primero aparece una piodermitis, le doy Optamox, Bactrim, después sigue igual, a cambio de antibiótico le doy, y sin embargo termina siendo una psoriasis. Entonces, a lo largo de forma crónica se pueden afectar no solo uno, sino más dedos, es incapacitante, es recurrente, y estos requieren también medicación central. Hay afectación del pliegue unguial simulando una pireonexis, se afecta el lecho unguial, hay dolor, hay molestia y se acompaña de distrofia y osteolisis de las falanges. Bueno, ¿les quedó claro? Entonces vimos formas pustulosas localizadas, ¿sí? La psoriasis en las plantas, la psoriasis anular y la acrodermatitis de alopio, ¿está? Continua de alopio. Teníamos entonces después las formas generalizadas, que sería la psoriasis pustular generalizada y la anular. Ahí tenemos una. Bueno, ahora vamos a otra forma severa, que es la eritrodérmica. Es una variedad severa, muy rara, está toda la piel enrojecida, más del 90% de superficie corporal, edematosa, que descama profusamente, se acompaña de trastornos hidroelectrolíticos y de la termorregulación. Muchas veces intenso compromiso inflamatorio de la piel le quita a la psoriasis la individualidad y en realidad si debuta como una forma eritrodérmica, yo no sé por qué es la eritrodermia. A lo mejor por eso se dice que cuando tengo un paciente eritrodérmico en un adulto, a lo mejor tengo que hacer 3 biopsias, a ver si en alguno encuentro algo que me oriente. Si es justo una pústula, como se dice, espongiforme de Cogox, digo, es una psoriasis. A ver, Yamila Antonella, decime esta diapositiva, ¿podés? Sí. PPG, pacientes con psoriasis más factores agravantes. Quemadura solar, antralina, litio, cloroquina, beta bloqueantes, AINES, interrupción brusca de corticoides. Acá que me dice que puede haber una psoriasis pustular generalizada. ¿Y cuándo aparecen? En pacientes que además de la psoriasis apareció un factor agravante, como que se quemó por el sol, que me alteró la inmunidad, como que me dio una medicación mucho, como que suspendí los corticoides rápidamente, entonces me broté todo, hice una respuesta a una hiperrespuesta, o tomé esos medicamentos y facilita para que tenga una psoriasis pustular generalizada muy importante. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico, admití, Eliana, Luz, ahí está. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Por la morfología de las lesiones, cómo se distribuyen la superficie de extensión, hago el raspado metódico, como dijimos, el signo de la vela estearina, el de la membrana desplegable de Duncan Bosa y el de los rocíos sangrante. Vamos a ver si tiene fenómeno isomórfico de Koebner, donde se rascó, le apareció la lesión con eritema y escamas. Vamos a ver si hay algún antecedente familiar y ante la duda hago la biopsia. Pero la mayoría de las veces no hacemos la biopsia, ¿sí? Hacemos cuando vamos a medicar porque vemos que es un cuadro ya más severo y no de las formas leves. A ver, ahí está. Doc, dijo algo. ¿Qué? No sé, hace un ratito me nombró, no sé en qué contexto. No, te nombré, perdóname, para que pensé que me quedó que vos eras la hospedadora y después le dije... No, se ve que Luz se desconectó y quedó como anfitriona de nuevo. Si quiere me pone, ya yo estoy en la computadora. Sí, ¿y quedé yo de anfitriona o no? Sí. ¿Sí, de vuelta? Bueno, entonces esperen que tengo que achicar esto, ¿no? Bueno, aprovechamos y hacemos un descanso mientras conectamos todo esto. Así no se duermen. Levanten, vayan al toilete y venimos con la segunda parte que es la histopatología y el tratamiento. Y yo mientras tanto...